Una pregunta que por lo regular está en nuestra mente y constantemente escuchamos que la gente se plantea en relación a la fe es esta. ¿Qué es la fe? ¿Cuál es la definición de fe? Y afortunadamente la Biblia contiene una definición bastante clara al respecto de esto. Hebreos capítulo 11, verso 1 dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La nueva traducción viviente lo dice de una manera más sencilla. La fe demuestra la realidad de lo que esperamos. Es la evidencia de las cosas que no podemos ver. La nueva versión internacional. Ahora bien, la fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. En pocas palabras, la definición bíblica de la fe es confiar en algo que no se puede probar con los cinco sentidos. Ahora, esa definición contiene dos aspectos básicos: la aceptación intelectual y la confianza en ese conocimiento. La aceptación intelectual es creer que algo es verdad. Así comienza la confianza. Tenemos que creer que algo es verdad. Basarnos en el hecho de que algo es cierto. Piense por un momento en una silla, y esto es una buena forma de ilustrar esto. El asentamiento intelectual es reconocer que una silla lo es, y hay que aceptar que está diseñada para que una persona se siente en ella. Eh, pero no es suficiente con saber que eso es una silla. Hay que pasar del conocimiento intelectual a la aceptación, a la confianza, que en realidad tú te puedes sentar sobre la silla y te va a sostener. Comprender estos dos aspectos de la fe son fundamentales. Es muy importante comprender, conocer lo que creemos, pero lo es más confiar, sentarnos, apoyarnos en eso que creemos. Es muy importante entender esto porque mucha gente cree ciertos hechos acerca de Jesucristo, algunos aspectos de la Biblia. Casi todo el mundo conoce algo en relación a Dios, pero eso es intelectual. Mucha gente está de acuerdo intelectualmente con lo que la Biblia declara acerca de Jesús, pero no se sienta en la silla, no confía en Jesús. Saber ciertos hechos no es lo que la Biblia quiere decir en relación a tener fe. Eso es importante, pero necesitas sentarte en la silla, confiarle tu vida a Jesús. Lo digo de esta manera, lo vuelvo a decir así. La definición bíblica de fe requiere aceptación intelectual de los hechos, pero requiere que confíes en esos hechos y te sientes en la silla. No es suficiente creer que Jesús es el Dios que vino en persona y que murió en la cruz para pagar por tus pecados y cada año se le recuerda en Semana Santa. De hecho, no es suficiente porque la propia Biblia, Santiago 2:19, dice que aún los demonios creen en ese sentido intelectual y tiemblan. Necesitamos dar el siguiente paso, confiar total y de manera personal en la muerte de Cristo Jesús, quien vino a morir por nuestros pecados. Necesitamos sentarnos en la silla de salvación que Cristo ha provisto. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Claro, pero el punto de partida es la fe en Cristo Jesús. No solo en cuanto al hecho de que Él vino, lo sabemos, lo hemos estudiado, conocemos esa información y hasta lo celebramos. Implica dar un paso más. Es el paso de la fe en Él para depositarle nuestra vida. Y ahí entonces es que vamos a poder experimentar la fe de Hebreos 11:1. Escucha, por favor. Este es el mensaje que debemos de compartir a los demás. No es suficiente con decir a la gente ten fe. No, debemos dirigirlos a la fuente de la fe, a Cristo. Debemos de compartirle a nuestros seres queridos, a nuestros seres amados, a nuestros familiares, que hay alguien que es la fuente y hay alguien que es el objeto de nuestra fe, que tienen que aprender no solamente a conocer información,
también sentarse en la silla, creer en Jesús, porque este es el punto de partida para tener fe. Hechos capítulo 16, verso 31 dice, cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. La aceptación intelectual está implicada, pero es más que eso, implica que la casa, las personas, las familias le entregarían la vida a Jesús. Escucha, la pregunta no es si tenemos fe o no, todos tenemos fe en algún sentido. Hasta el ateo tiene fe en su razonamiento racional. Todos tenemos fe en un sentido intelectual, pero no debemos de quedarnos allí. La fe debe estar anclada en Jesús. Tarde o temprano las tormentas de la vida llegan a nuestra existencia. Necesitaremos de una fe anclada, no en nuestra capacidad mental ni en el raciocinio, sino la fe en Jesús. Es lo que dice Hebreos capítulo 6, ¿verdad? Hebreos capítulo 6 dice, tengamos un fuertísimo consuelo, los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma. Qué bueno que podamos estar seguros de lo que creemos, pero mucho mejor que te sientes en la silla y le deposites tu confianza a Jesús como el Salvador de tu vida. Él es el ancla. Está hablando de Jesucristo. Hebreos 1:1 dice que Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado, y no es algo meramente intelectual, nos ha hablado por el Hijo. Él vino, se hizo carne, se humanó, porque Él es el ancla de la fe. Más que decir, conozco algo de Jesús, Dios nos está llamando a experimentar a Jesús como el Señor y Salvador. Todos los seres humanos necesitamos esa ancla de la esperanza. Todos necesitamos tener un ancla de la fe. Jesús es el ancla. ¿Tú ya tienes esa ancla en tu vida? ¿Tus familiares ya tienen esa ancla en tu vida? ¿Ya? Si no es así, entonces comienza orando por ellos. Si no es así, entonces escucha el llanto de dolor, escucha el llanto de clamor, escucha el llanto de necesidad. A nuestro alrededor siempre hay personas que necesitan de Jesús. Oremos por ellos y también vayamos a ellos. Y que Dios use nuestra vida para que la gente no solo sepa de forma intelectual quién es Jesús, sino que se sienten en la silla de la salvación y puedan experimentar en plenitud lo que dice Hebreos 11:1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Dios nos permita creer en nuestra fe y compartirla para que los que no la tienen tengan la misma experiencia que tú y que yo, a Jesús como el ancla de la fe. Dios nos ayude. En el nombre de Jesús. Amén.